Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. En la clase de geometría de hoy, clase número 13, hablaremos sobre los polígonos de su definición, clasificación y elementos. Primero debemos entender qué significa la palabra polígono, que viene del griego antiguo poli, que significa mucho de algo, y gonos quiere decir ángulo, por lo que la palabra se puede traducir en muchos ángulos. El polígono además debe ser cerrado, es decir, ninguna de sus partes puede quedar incompleta. El polígono está compuesto de líneas que no deben ser curvas cerradas. Es por eso que un círculo no es considerado como un polígono, pero sus formas sí pueden ser curvilíneas. De hecho, a esas formas se le llaman polígonos curvilíneos, aunque cumplan las mismas funciones que uno normal, solo que con acabado más redondo. Estos pueden clasificarse en las siguientes formas. Cóncavos son aquellos que parecen tener una hendidura en alguno de sus lados, suelen verse como si estuvieran rotos. Convexos son las figuras que parecen estar llenas o enteras sin ninguna hendidura que vaya a su interior. Simples son aquellos en los que ninguno de sus lados choca contra el otro. Complejos, uno de sus lados choca contra el otro, por lo que parece que están separados o divididos, o sea, están unidos al menos por una punta de otra figura. Regular, todos sus lados poseen las mismas medidas. En la antigüedad, de hecho, estas figuras se creían perfectas y hermosas por ser iguales en todos los sentidos. Irregulares, pueden parecer torcidas y es que uno o más de sus lados no son iguales al resto. Equiángulo, todos los ángulos de sus partes son iguales. Y equilátero, todos los lados cumplen con las mismas características que los otros. Elementos del polígono. Bueno, como todos sabemos, tiene lados, vértices, ángulos, diagonales. Recuerden que los lados son cada uno de los segmentos que limitan el polígono, como pueden observar. Vértices son los puntos en los que se unen los lados. Ángulos son las porciones del plano comprendidas entre dos lados y un vértice, ángulo interior. Diagonales son segmentos de rectas que unen dos vértices no consecutivos. También tenemos la apotema, que es la distancia del centro del polígono al centro del lado. Tenemos el ángulo central, el centro, ángulo exterior, la superficie. Recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados. Por otra parte, podemos saber a qué es igual a la suma de los ángulos de un polígono convexo, que es igual a tantas veces 180 grados como lados tiene el polígono menos 2, es decir, 180 grados que multiplica a n menos 2, siendo n el número de lados del polígono. También podemos saber cuántos triángulos conforman ese polígono. Por ejemplo, nosotros sabemos los números de lado, le restamos 2 y esto nos va a dar el número de triángulos que conforman ese polígono. También podemos saber cuántas diagonales puede tener el polígono convexo. La expresión para calcular el número de diagonales del polígono es n que multiplica n menos 3 dividido para 2. Para calcular el ángulo central es 360 dividido para n. Y el ángulo interior igual a 180 grados que multiplica n menos 2, recuerden que n es el número de lados, dividido para 2. Por acá tenemos un ejemplo que dice cuántas diagonales tiene un cuadrado. Aplicamos la expresión n que multiplica n menos 3 dividido para 2. Recuerden que el cuadrado tiene 4 lados, por tanto y demás, donde va n sustituimos por 4. Y 4 menos 3 es 1, que multiplica 4, da 4, dividido para 2, esto nos da 2, y aquí tienen las dos diagonales. Para calcular el perímetro de este polígono, que realmente es un hexágono, tiene 6 lados, y nos dicen que el lado mide 3 centímetros, por tanto y demás, nosotros podemos o sumar 3 centímetros 6 veces, o simplemente 6 multiplicarlo por 3 y esto nos da 18 centímetros. Concluyo con la siguiente frase que dice: si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Muchas gracias.